Bienvenidos a Historias al Vapor. Si te gusta la historia, la cultura y las ciencias, has llegado al lugar indicado. Abróchate el cinturón, que iremos a todo vapor. Esto es Historias al Vapor. Historias al Vapor es un proyecto de difusión de cultura general. No te pierdas de nuestros podcasts y diferentes actividades que tenemos en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Spotify, YouTube e iVoox. Nos adentraremos en el mundo de la medicina y platicaremos sobre las grandes enfermedades que azotaron este mundo. Conoceremos métodos diferentes de medicina tradicional y nos toparemos cara a cara con la peste negra y un médico que nos curará de nuestros males. Indagaremos sobre el cólera, las epidemias mesoamericanas y la gripe española. Todo esto y más aquí en Historias al Vapor. Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero excelentemente bien. El día de hoy estamos muy contentos y estamos muy felices por presentar aquí en Historias al Vapor el regreso, la segunda temporada de Historias al Vapor. Estamos aquí ya después de una gran pausa y con toda esta situación de la contingencia, pues bueno, aquí estamos sacando la casta, como dicen muchos, y pues bueno, estamos muy felices en este momento por recibirlos aquí con un nuevo capítulo, con nuestra segunda temporada y con muchas nuevas cosas que tenemos para ustedes. Como saben, el día de hoy nunca me encuentro solo, me encuentro aquí al lado de mi queridísimo amigo, de mi queridísimo compatriota. Lo conocen por ahí como el guerrero, lo conocen como el protector del Santo Grial. Este es mi queridísimo amigo Janiel. ¿Cómo estás, Jani? Hola, muy buenos días. La verdad es que, como dices, muy contento de estar de vuelta. El otro día ya en la transmisión en vivo en Facebook, pues dijimos que íbamos a hacer todos estos podcasts de la segunda temporada. Y pues la verdad es que es súper gustoso de empezar con ellos, la verdad. Qué buena onda, Jani. ¿Cómo te sientes de estar en esta segunda temporada recibiendo a tus pasajeros que nos están escuchando en este momento? Pues la verdad muy feliz, porque es algo que sin duda alguna extrañé y es algo que la verdad pues sirve mucho, ¿no? Así que yo estoy la verdad encantado de estar de vuelta por acá con los pasajeros, contigo y con pues todas las personas que nos siguen y nos escuchan para compartir un poquito de todo esto que vamos a hablar hoy sobre las epidemias, enfermedades, todo eso. Excelente, Jaime, me haces llorar, te lo juro. Oye, bueno, pues mira, vamos a esta parte de las notificaciones, donde vamos a anunciarles todas estas nuevas cosas que hay en esta segunda temporada. Pues bueno, más que nada, ya estamos, recuerden, en todas nuestras plataformas, por lo que les queremos recordar que nos sigan en iVoox, que es una plataforma de podcasts muy buena. También nos pueden seguir en Spotify, que ya estamos oficialmente en Spotify y está dando muy buena respuesta, entonces igual les recomendamos que nos sigan por ahí. Y también nos pueden escuchar en YouTube e incluso también ya nos van a poder escuchar directamente en Facebook, porque ya vamos a subir nuestros videos ya directamente en la plataforma, entonces para que ustedes lo puedan escuchar, ¿vale? Sin embargo, pues para que tengan una mejor experiencia les recomendamos siempre que elijan iVoox, YouTube o Spotify, porque pues el Facebook no lo puedes tener apagado, el teléfono, entonces tienes que tenerlo prendido, se te puede gastar la batería, pero bueno, para los que escuchan en computadora, pues pueden escucharlo en Facebook, ¿vale? Así que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, las publicaciones que subimos todos los miércoles y sábados, para que ustedes puedan verlo. De vez en cuando subiremos algunos videitos, pero bueno, ahí vamos a estar. Así que bueno, sin nada más que decir, pero mucho que hablar ahorita, vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Qué te parece? Perfectísimo. ¿Tú sabías que hay 4 enfermedades que deben de tener un anuncio inmediato ante la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles son? Pues fíjate que es el cólera, la fiebre amarilla, la gripe española y la peste. Estas 4 enfermedades o estos 4 virus deben de tener un anuncio inmediato ante la Organización Mundial de la Salud para su correcto control. Antes de pasar a esto, me gustaría presentar a los pasajeros esta parte de la diferencia entre una endemia
una epidemia y una pandemia, porque son esos 3 categorías, ¿no, Hani? Sí, así es, están clasificados de acuerdo pues principalmente al nivel de expansión por el cual se haya desarrollado pues este contagio del virus. El primero, el de la endemia, es algo mucho más focalizado, mucho más reducido, cuando pues este agente infeccioso está en un determinado grupo poblacional o una determinada área geográfica, ¿ok? Esos básicamente son sus dos pues características principales, y también que va a permanecer a lo largo del tiempo. Como ejemplo, ¿qué podrías dar de la endemia? Porque a mí me confunde mucho. Pues un ejemplo que es bastante conocido por nosotros podría ser el que se llama el mal de Chagas en Latinoamérica, pero que aquí en Yucatán le decimos el pic, el bichito del pic, ¿ok? Ese es algo endémico, porque va a estar aquí, pero en realidad no va a estar en muchos lugares más. Oye, Hani, ¿qué me cuentas sobre cuestiones de la epidemia? Bueno, pues aquí en estas epidemias, que ya es como que el segundo nivel, si así lo queremos ver, cuando ya es pues en una zona o en un lugar más grande en el cual pues se va a dar estos contagios, ocurre que ahora los niveles son sumamente superiores en comparación con una endemia. Las cantidades pues crecen tanto en número de contagios como en pues los lugares, ¿no? Un ejemplo de esta pues epidemia podría ser todo lo que ocurrió en el 2014 con el ébola ahí en África, y pues bueno, esto ya es muy diferente a una endemia porque afecta muchísima más gente y es un lugar mucho más grande. Y bueno, y finalmente con las pandemias, que creo que es una palabra que está muy de moda ahorita, es cuando se podría decir que una epidemia se hace muy amplia, ¿ok? Ya cruza indiscriminadamente las fronteras internacionales, o sea, ya eso ya no es ni el más mínimo limitante, y las cantidades de personas que se ven contagiadas son muchísimo mayores. Creo que el ejemplo más claro que podemos dar es lo que vivimos hoy en día con todo lo de la COVID-19. Y pues bueno, hay casos en los que las endemias se pueden volver epidemias y eventualmente pandemias, ¿no? Hay veces que se mantienen solo como endemias o que llegan solo hasta epidemias, pero pues sí ha pasado que llegan hasta pandemias, como pasó esta vez con el COVID. Oye, e incluso las pandemias, yo creo que igual un factor que tiene que ver es como el saltar de continente a continente, ¿no? Creo que ya cuando en varios continentes ya tienes una enfermedad, ya es cuando se vuelve pandemia, ¿no? Claro, porque tiene que afectar así ya a escalas macro. Y fíjate que hay un mundo de la medicina detrás de todas estas enfermedades que se ha representado tratando de salvar a toda la población. Esta medicina siempre se ha caracterizado por ser una medicina no científica, porque era la medicina de antes, lo que conocemos como la medicina tradicional, ¿no? Fíjate que muchos países, muchas culturas, muchas etnias han tenido su propia medicina. La propia medicina de la región o la propia medicina del clan, la propia medicina de la familia. Pero bueno, esta medicina siempre se va a componer del título la medicina tradicional. ¿Cómo qué ejemplos podemos encontrar de esta medicina tradicional? Pues hay muchas. Está la famosa medicina, la Ayurveda, la famosa medicina de la India, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. También está la medicina egipcia, también está la medicina mesoamericana, también está la medicina tradicional andina. Vamos, hay muchas medicinas alrededor de todas las culturas. Sin embargo, estas medicinas se han utilizado para curar todas estas enfermedades antes de aquella ruptura donde empezó todo el conocimiento científico. Ani, ¿qué medicina te gusta mucho a ti de las medicinas tradicionales? Bueno, pues en lo personal, las de Egipto me parecen sumamente interesantes porque son, muy antiguas. Inclusive Heródoto, el que hacen llamar el primer historiador que existe, fue el que llegó a decir que en Egipto la medicina, como los oráculos, está especializada, que hay un médico para cada enfermedad y que pues en general hay unos que van para la vista, para la cabeza, los dientes, el vientre, las enfermedades internas, etcétera. Es decir, que había cierto conocimiento, obviamente tradicional, ¿no? Porque estaba súper combinado todo este asunto de la cosmología y de la religión que tenían con el conocimiento. Los sacerdotes egipcios solían fungir igual pues como médicos, pero tenían conocimientos muy profundos. Por ejemplo, existe el papiro de Ebers y muchísimos papiros más donde
hay pues información detallada sobre enfermedades y sobre cómo curarlas. Por ejemplo, hay unas que tratan sobre los ojos, la piel, las extremidades, ginecología, artritis, en fin, un montón de cosas, pero siempre pues combinado con elementos mágicos, religiosos, que a fin de cuentas pues por los momentos en los que estamos hablando es algo que está íntimamente relacionado. Claro, de hecho, sabes que esta parte de la medicina, la famosa medicina ritual, es parte de toda la medicina tradicional. De hecho, te digo la verdad, ahora que estaba investigando, yo no vi ni una medicina tradicional que no tuviera el contenido ritual, Es algo que está íntimamente relacionado con la medicina. No hay tratamiento medicinal sin su debido ritual. Bueno, ayer que estaba investigando me atrajo mucho esta medicina famosa de la India, que es la Ayurveda. Ajá. La medicina ayurvédica, Hani, es súper extensa. Pero nada más para que se den una idea, esta medicina tradicional es originaria de la India y consiste en diferentes métodos, pero el principal es la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Para que estos se junten es necesario 3 tipos de tratamiento. Uno es el de las plantas medicinales, que la Ayurveda tiene cerca de 2.700 especies. En segundo punto es el masaje Abhyangam, que son principalmente masajes en puntos específicos del cuerpo con ciertos aceites esenciales, y el famoso Pinda Sueda, que son como unas bolitas rellenas, como unas bolas de tela rellenas de hierbas y aceites, con el que le dan masaje a los pacientes. Son como unas pequeñas almohadillas. Entonces es muy compleja. Incluso los tratamientos que tienen, si de por sí con lo que te conté desde hace poco, los tratamientos tienen mucho que ver con los elementos de la tierra, y los médicos tenían que estar sumamente capacitados, con conocimientos de destilación, cocina, horticultura, metalurgia, manejo del azúcar, la farmacia, la separación de minerales, el manejo de productos alcalinos, e incluso eran guiados en un mundo de castidad y vegetarianismo. ¿Cómo ves? No, pues sí, sin duda alguna. Creo que es interesantísimo comparar cómo las diferentes culturas siempre en la antigüedad pues poseían esto, ¿no? Y cómo lo llevaban a cabo, que a fin de cuentas es fascinante. E incluso, mira, el caso mesoamericano lo conocemos muy bien, está todo muy basado en herbolaria. Sin embargo, hay un punto inflexivo en la parte de la herbolaria, de la medicina tradicional mesoamericana, que es con 2 personajes que se llaman Martín de la Cruz y Juan Badiano. Estas 2 personas fueron los que escribieron el Códice de la Cruz Badiano, que fue escrito en la Nueva España durante la época de la conquista. Fue editado en 1552, cuando el padre Jacobo de Grado les da a estas 2 personas la tarea de realizar una traducción del náhuatl al latín, el famoso herbario indígena. Cuando lo traducieron, este libro se tituló Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, y como les repito, fue hecho en 1552. El códice fue llevado a España y posteriormente se quedó en la Biblioteca Vaticana en Roma. Sin embargo, en 1990 el Papa Juan Pablo II regresó el Códice de la Cruz Badiano a México y lo entregó al gobierno mexicano, que fue algo muy bueno. 5 años después, el IMSS realizó una copia para que estuviera ya traducido al español mexicano y fuera más sencillo y más accesible para todos. No, pues increíble, porque este conocimiento milenario, o sea, es una ventaja el hecho de que se pueda haber guardado y que ahora esté de vuelta aquí. Este periodo de la medicina tradicional que ya llevamos platicando es muy importante porque nos va a enseñar toda esta parte que había detrás de la medicina antes de que se convirtiera en algo científico. ¿Cuándo fue este periodo en el que sufrió este cambio la medicina tradicional a pasarse a otra historia, a otro modelo diferente? Pues fue sin duda alguna en este momento tan importante y tan revolucionario del Renacimiento. Tenemos un podcast sobre esto, así que pues échenle un vistazo. Y bueno, aquí en este periodo, como pues ya sabemos y hemos conversado, las ciencias se vieron pues sumamente desarrolladas, y entre todas ellas pues la medicina, sin duda alguna, igual se vio muy fortalecida, porque pues hubo muchos estudiosos de ella, como Da Vinci, y se recuperaron textos antiguos desconocidos, como por ejemplo los de Cornelio Celso, los de Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, Galeno, Plinio el Viejo, y bueno, todo ello ayudó pues
a reforzar el interés y a verlo de una perspectiva científica a todo lo que viene siendo las ciencias naturales, y entre ellas la medicina. En este momento, Hani, ya que estamos en este tema, me gustaría ya empezar a hablar sobre las epidemias. Vamos a hablar sobre la peste negra, una pandemia de las más fuertes de la historia. Cabe comentar que en esta pandemia todavía el mundo se encontraba en un periodo cultural llamado la famosa Edad Obscura o el periodo de obscurantismo, porque la religión era la que controlaba todo tipo de conocimiento y por ende no se sabía de dónde venían estas enfermedades. Creían que era por la teoría de la miasma, que se propagaba el virus por los aires. Se creía que las fisuras en la tierra traían gases del infierno. Creían que se contagiaba por mirarse a los ojos. E incluso la iglesia propagaba el mensaje de que la enfermedad, de que la peste era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. En fin, Hani, cuéntanos por qué se consideró esta una de las epidemias más grandes de la historia. Realmente por la enorme pues pérdida demográfica que hubo, lo cual pues obviamente llevó a múltiples problemas económicos, sociales, políticos y culturales. O sea, nada más para darte una idea ahorita antes de profundizar con los números, murieron aproximadamente entre 75 y 200 millones de personas. Y bueno, lo que pasa aquí igual con esto de la peste es que igual llamada peste bubónica, precisamente por los bubones que causa. Los bubones básicamente son como que la inflamación e infección de los ganglios linfáticos, concretamente los de las axilas, las ingles y las cervicales. Hace que la piel se quede así como que azulada y negruzca, causa fiebre, dolores de cabeza, calambres, gangrena en extremidades. Y justamente por todo esto es por lo que es tan mortal. Si no se trata adecuadamente con los antibióticos necesarios en un periodo corto de tiempo, pues se muere la persona. Por eso fue tan devastadora, porque no había este conocimiento en esa época. Oye, Hani, ¿y cómo llegó la peste, Bueno, pues primero que nada, solamente para marcar la pauta de que han habido otras de peste. En el siglo VI hubo una muy fuerte llamada plaga de Justantino, pero nosotros estamos hablando ahorita de la peste negra principalmente. Y esta, lo que pasa es que se dio a fines de la Edad Media, solo para aclarar, aproximadamente entre el 1340 y el 1400. Y esta inició en Mongolia, ¿ok? Y se extendió por actividades comerciales hasta llegar a Venecia y de ahí al resto de Europa, donde hubo múltiples rebrotes. O sea, bajaba y subía hasta el año de 1738. En este entonces, Hani, la peste negra no tenía en sí un tratamiento para el virus. La mejor opción fue la famosa cuarentena y el cierre de rutas comerciales. En el caso de los barcos, se les pedía a los tripulantes que hicieran un periodo de aislamiento de 30 días, ya sea en el barco o en una isla desierta. Y si lo cumplían, sin contagiarse, podrían pasar a la ciudad. Ese era como el requisito que les pedían. Dentro de las ciudades estaban las famosas zonas de aislamiento, el cual nadie podía acercarse excepto el personal autorizado. Pero, Hani, incluso llegaron a hacer reglamentos muy estrictos, donde decían que si la gente salía de su aislamiento doméstico, serían castigados con la pena de muerte. Eran otros tiempos y otras condiciones. Imagínate lo que pasaría ahorita si nos dicen eso. No, hombre, es imposible, pienso yo. Dentro de esta idea popular de la peste negra están estas famosas personas con túnicas negras, una máscara de pico como tipo de pájaro, unos bastones con sombreros. Estas personas son nada más y nada menos que médicos y reciben el nombre de médicos de la peste negra, y también se les llama galenos, llamados así por este gran médico del emperador Marco Aurelio, Galeno de Pérgamos. Estos galenos tienen un aspecto pues un poco tétrico, Hani, dentro de esta cultura popular, ya que se ven bastante oscuros y pues este pico como que da un aspecto de que son como que de una secta, ¿no? Pero pues en realidad eran médicos, Hani, y voy a explicar su vestimenta empezando por la túnica. Sí. Esta de preferencia era larga porque así cubrían todo el cuerpo y prevenían el contacto. Del mismo modo utilizaban guantes y botas. Y bueno, los elementos más especiales de su vestimenta son el bastón y su máscara. El bastón principalmente era para moverle las ropas a los pacientes y poder observar su tratamiento sin necesidad de tocarlo. En ocasiones, Hani,
el bastón se utilizaba para azotar a la gente, por lo que comentamos de que era un castigo por los pecados de las personas. Entonces ellos también se encargaban de darles unos buenos azotes para eximirlos de sus pecados. Y para terminar tenemos la famosa máscara de pico. Es lo equivalente a un cubrebocas de la Edad Media en sí. Estos eran largos y se llenaban de paja y fibras para que actuaran como un filtro. He ahí el por qué buscaban como el que tuviera longitud del pico, para que como que pasara por un filtro en varias capas. Al final, en la punta del pico, le ponían diferentes aceites esenciales como hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, que es una tintura de opio, pétalos de rosa, alcanfor o clavos de olor. Esto servía para protegerse de los malos aires o el famoso miasma. Para los que no saben qué es miasma, es esta esencia que desprendía la putrefacción, los cuerpos muertos, las calles sucias, etcétera, que antes, en esta etapa de la peste negra y prácticamente en toda la Edad Media, en toda la época de oscurantismo, se cree que las enfermedades se contagian por medio del miasma, que es esta esencia, como pequeño olor que desprende la putrefacción. Oye, Hani, dime la neta, ¿a ti te dan cierta incomodidad los atuendos de los galenos? Pues la verdad es que son un poco perturbadores, pero a la vez resultan como que extravagantes, finos y no sé, hasta cierto punto de vista como que, me gustaría disfrazarme de eso. Parece como un disfraz de la famosa fiesta gringa del Halloween, ¿no? Sí, como dijiste, de una secta. Nada más falta que se pongan ahí a rezar en círculo o algo así. Ahí sí me daría un buen de miedo, te lo juro. Oye, Hani, pues vamos a ir a un corte comercial. Enseguida regresamos con más de Historias al Vapor, donde vamos a platicar sobre las epidemias de Mesoamérica y el famoso cólera morbus, que vienen temas muy interesantes, así que no se vayan y enseguida regresamos con más de Historias al Vapor. Ahora volvemos. Enseguida regresamos con más de Historias al Vapor. Espera, ¿qué tanto vamos a tardar? Tú tranquilo, muy pronto regresamos. Historias al Vapor es un proyecto de difusión de cultura general. No te pierdas de nuestros podcasts y diferentes actividades que tenemos en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Spotify, YouTube e iVoox. Estamos de vuelta con más de Historias al Vapor. Buenos días amigos, ¿cómo están? Estamos aquí regresando en Historias al Vapor, donde ya platicamos sobre la famosa peste negra y platicamos también sobre este conocimiento médico tradicional y cómo fue este cambio hacia la medicina científica. Así que los invitamos a quedarse aquí en Historias al Vapor. Vamos a empezar con esta parte de las epidemias en Mesoamérica, Hani. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Bueno, pues primero que nada, para hablar de las epidemias en Mesoamérica hay que hablar un poquito del contexto, ¿no? Que se dieron precisamente en todo este proceso de la conquista y colonización, pues, por parte de los españoles. Y aquí viene algo muy interesante, llamado por la historia ambiental como el choque microbiano, ¿ok? Porque es cuando ocurre esta interacción entre precisamente, como dice el nombre, microorganismos que vinieron desde Europa y chocaron con los que estaban aquí en Mesoamérica, lo cual causó pues obviamente consecuencias devastadoras, porque los habitantes de aquí no estaban con las defensas, con el sistema inmunológico preparado, pues para todo este tipo de enfermedades que trajeron, no solo los humanos, sino también los animales provenientes de Europa. Oye, incluso igual es interesante que este tema del choque microbiano, porque como dices, fue no solo un choque de microbios entre humanos, sino también fue entre animales e incluso también entre especies vegetales. Sí, también. O sea, no solo fue un choque de microorganismos humanos, sino fue literal un choque en todos los ámbitos. Así es, en todo el ecosistema. Leí un pequeño documento de Percy Ashburn, que es El Nuevo Mundo se llama, y dice que en Tlaxcala, en 1555, Fray Toribio de Motolinía le escribe una carta dirigida al rey
y menciona que los indígenas han disminuido en gran número en los últimos 10 años, debido a las pestilencias y enfermedades. Él escribe en su carta que Dios castigó a la Nueva España con 10 plagas trabajosas: la viruela, el sarampión, el hambre, la guerra, la opresión y los tributos, la esclavitud y el trabajo en las minas. Fíjate que bueno, no entran aquí las enfermedades, yo creo que esto ya fue para enfatizar todo lo que azotó en la Nueva España. Pero bueno, aquí rescatamos que lo más impactante es reiterar el tema de las epidemias en Mesoamérica, lo que son la viruela, la rubiola y el sarampión. Fueron las que más azotaron la población indígena. Incluso se cree que 8 o 9 de cada 10 indígenas murieron a esto. ¿Cómo ves esas cifras? Sí, no, sin duda alguna. O sea, sus cuerpos no estaban para nada preparados, para nada. El choque microbiano, Hani, fue real y es algo que no hay que obviar. Es un tema que hay que conocer porque esto nos da a entender que nosotros estábamos totalmente diferentes y aislados en otro continente con otro tipo de estilo de vida. Ah, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Igual hace unos años unos profesores que queremos mucho, el doctor Víctor Hugo y el doctor Pedro Miranda, nos contaron sobre esta parte de los nuevos pueblos y la pérdida de la identidad. Es una breve historia, Hani, ¿me la aviento? Dale. Bueno, mira, no va mucho con el tema, pero órale. Así súper rápido. Resulta que debido a las epidemias, muchos pueblos sufrieron demasiadas defunciones, así de una manera catastrófica. Y la estrategia que tomaron las autoridades fue por hacer nuevas congregaciones, o más coloquialmente, juntaron los shishitos de cada pueblo para formar uno nuevo. En fin, estas fueron las famosas congregaciones de las epidemias. En sí el problema va un poco más allá. La situación de congregar nueva gente conforma una mezcla de identidades muy muy profunda porque, bueno, cada shishito del que traían venían de un pueblo diferente con una identidad totalmente diferente, y al juntarlos en un pueblo hubo una mezcla de identidades, una mezcla de culturas diferentes, una mezcla de prácticas diferentes. Y pues bueno, cómo fueron congregando estos nuevos pueblos con restos de gente que quedaba en otros pueblos, pues fue muy importante porque así hubo pueblos que quedaron desertados. No, sí, totalmente, o sea, y por eso, como dices, con esos shishitos se armaban los nuevos. A fin de cuentas, esa fue una estrategia que se implementó desde el inicio de la colonización. Oye, Hani, ¿tú sabes más o menos cuántas, cómo está el número, cómo están las estadísticas sobre esta situación? Pues sí, o sea, la verdad es que es algo pero muy discutido por la falta de fuentes. Lo único que hay son estimaciones. Y las que más, pues por así decirlo, apuntan a que sean las indicadas, es que las muertes se dieron entre 20 y 25 millones de personas. Ya trasladándonos a otra época, tenemos otra pandemia muy famosa, que es el cólera morbus, Hani. Yo al escuchar este nombre no puedo evitar acordarme de un profesor que nos dio una clase de historia demográfica. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué ocasiona esta enfermedad? Esta enfermedad la ocasiona un virus llamado Vibrio cholerae. El cólera es un virus que se propaga en el cuerpo de una manera muy rápida, Hani, y va causando vómitos exhaustivos y diarreas que van deshidratando el cuerpo de una manera veloz. Fíjate nada más, puedes tener de 30 a 40 deposiciones en tan solo 24 horas. No manches. O sea, una diarrea normal por lo general te echas 4 deposiciones, te puedes echar hasta 10, pero con el cólera te echas de 30 a 40 deposiciones, Hani. Eso es inhumano. Sumado a esto, todavía había otros síntomas como los fuertes dolores de cabeza, los calambres musculares, el cuerpo cortado, los dolores estomacales intensos y la fiebre. En este entonces, Hani, los tratamientos no eran muy efectivos, ya que pues eran muy riesgosos para el cuerpo. La enfermedad en un principio no tenía cura y aplicaban métodos medicinales de la época, que eran las famosas sangrías, los purgantes, el arsénico, los hierros calientes en los pies o en la espina dorsal, y pues esto no ayudaba, en sí nada más aumentaba más el riesgo de morir. Entonces este era un virus letal que en sus formas más agresivas llegaba a provocar la muerte en 24 horas, Hani. ¿Cómo ves esto? Increíble, pero sin duda alguna yo creo que sí, porque por todo eso de que esas cantidades exageradas de deposiciones es wow. Este virus, Hani, principalmente tuvo 6 fases. Lo más letal de la pandemia lo veremos en las primeras 3. Para que tengan las fechas, de 1817 a 1852. Fueron cerca de 35 años. Este virus recibe el apodo de el viajero del Ganges
porque hace su primera aparición epidémica en la India. En esta primera fase realiza su propagación más que nada en Asia y parte de Oceanía, en su primera fase. Yo considero, Hani, que la parte más letal fue la segunda fase, la que empezó en 1829, donde se cimentaron los contagios en Asia, en toda Europa, en África, y pues efectivamente el virus llega a América. Hay que recordar que en el siglo XIX toda esta parte del imperialismo y el colonialismo hicieron que el mundo tuviera una apertura comercial gigantesca y las barreras y fronteras entre continentes ya se encontraban abiertas. Aquí en México, el cólera se presenta en 1832, justo en esa segunda fase, y causa grandes impactos en la población mexicana. Aquí tengo una estadística que vi ayer de una historiadora, Silvia Maín, de la Universidad Veracruzana. Ella tiene una cuenta de aproximadamente 330,000 muertes en todo México y menciona que su cifra es una estimación muy generosa. ¿Cómo ves? No, hombre, sí lo creo. Ya en la tercera fase vamos a ver nada más una consolidación en países faltantes y pues obviamente una oleada más. Sin embargo, hubieron 3 fases más, Jani, o sea, fueron 6 fases. Las más importantes fueron las primeras 3, porque las demás ya nada más van a ser unas oleadas, claro, que van a ir siguiendo contagiando a las personas. Pero fíjate, nada más para que tengan la idea, esta epidemia duró en sus 6 fases cerca de 105 años. No, sin duda alguna, una cantidad exagerada de tiempo es lo que vemos igual, ¿no? Como la peste duró casi 3 siglos y ahorita esto del cólera, pues más de 100 años, o sea, son cosas increíbles, pero que ocurrieron, la verdad es que ocurrieron. Hani, ¿cuáles fueron las medidas sanitarias que tomaron las autoridades para tratar de no propagar más este virus? Ok, bueno, pues respecto a estas medidas sanitarias, ya focalizándolo un poquito más hacia aquí, hacia Yucatán, pues el gobierno empezó a adoptar unas cuantas, como por ejemplo el uso de las cuarentenas, como comentaste hace ratito, manteniendo aislados a enfermos, a ciudades y a puertos, bloqueando comunicaciones con otros países ya infectados, cercanos como pues Cuba, y también concentrando a los enfermos en algunas áreas pues específicas, ¿no? Del mismo modo, el gobernador igual, de ese entonces, que era José Tiburcio López Constante, inició un tipo de campaña propagandística con carteles y recomendaciones de limpieza de higiene para evitar el contagio, una vez que ya llegó. Del mismo modo, habían otro tipo de medidas que eran quizá un poco raras, pero en la época creían que podían funcionar. Como por ejemplo, en los patios lo que hacían era prender hogueras, porque creían que eso purificaba la atmósfera. Pero algo bueno que se logró sacar de esto es que, por ejemplo, hay un poquito más de higiene, ya que se estableció que los vecinos mantuvieran limpias y aseadas las puertas, calles y banquetas. Y eso hizo que se prohíba arrojar desperdicios a la vía pública, como aguas corrompidas, animales muertos, desperdicios humanos, etc. Es que, ¿sabes qué? El tema de la sanidad es muy importante. Yo no puedo evitar pensar en eso. Bueno, la famosa cuarentena es algo que vamos a ver en todas las epidemias, porque es como es el método, se podría decir, es el método tradicional más efectivo para combatir las enfermedades. El aislarte en tu casa es es el mejor método que hay, porque así evitas el contacto con cualquier tipo de persona infectada, con cualquier tipo de foco o vector que te pueda transmitir ese virus. Igual tengo entendido, Hani, que estaba la famosa patente de sanidad, un permiso que tenían que llevar los capitanes de los barcos mercantes, que era el que comprobaba que nadie estaba enfermo, y se lo daban en los puertos donde metían sus mercancías. En fin, muchos métodos fueron realizados para evitar la propagación del virus. Si les interesa más esta parte del contexto del cólera, es muy interesante, la verdad. Aquí en la historia de Yucatán hay demasiada información sobre el cólera, pero bueno, incluso pueden leer igual El amor en tiempos de cólera de nuestro famoso literato Gabriel García Márquez. O incluso pueden ver la película que salió en el 2007, dirigida por, aquí lo tengo, Mike Newell. Por si lo quieren ustedes checar, que las dos tienen un contexto muy interesante sobre el cólera. Pero bueno, Hani, vamos a ir a otro corte comercial. Enseguida regresamos para platicar con nuestro último tema de la gripe española. Un tema muy interesante que no se lo pueden perder. Es nuestra tercera parte de este podcast, así que enseguida regresamos con más de Historias al Vapor.
Enseguida regresamos con más de Historias al Vapor. Espera, ¿qué tanto vamos a tardar? Tú tranquilo, muy pronto regresamos. Historias al Vapor es un proyecto de difusión de cultura general. No te pierdas de nuestros podcasts y diferentes actividades que tenemos en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Spotify, YouTube e iVoox. Estamos de vuelta con más de Historias al Vapor. Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los espanté, ¿verdad? Les dije, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, como ya saben, estamos hablando sobre las grandes enfermedades de la historia. Ya platicamos en todo el podcast sobre las epidemias de Mesoamérica, el cólera morbus, la peste, la medicina tradicional y la medicina científica. Entonces, si quieren volver a enterarse de esto, tienen que regresarse a escuchar el podcast desde el principio para que lo puedan volver a escuchar y saber sobre estos temas. Y en esta ya última parte vamos a hablar sobre una pandemia, la famosa gripe española. Y fíjate, Hani, que este es el caso de una epidemia del siglo XX, que está localizada en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Y sabes, te voy a decir un dato muy curioso y muy interesante. Muchos piensan que se llama gripe española porque venía de España, pero en realidad no es así. En realidad, España estaba declarada neutral durante la Primera Guerra Mundial y esto le permitió poder transmitir noticias sobre la enfermedad de manera pública. Esto hizo que la gripe tomara como apellido el país de donde venían las noticias, llamándose así la gripe española. En sí, el nombre formal, o sea, si ustedes lo buscan en internet, le ponen la gripe española, lo primero que les va a salir es la pandemia de gripe de 1918. Y es porque en realidad se llama así. Sin embargo, al ponerle la gripa española, en cierto modo le dio como que un carácter más de identificación popular. O sea, para que la gente lo reconociera más fácil. En ese entonces no se sabía por qué se causaba esta enfermedad. Ahora sabemos que el virus proviene de un tipo de influenza virus A proveniente del H1N1 y este virus se representaba en el ser humano con síntomas de fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas. Sin embargo, se presentaban en sus casos agresivos, la enfermedad se presentaba con hemorragia pulmonar aguda. Y en estos mismos casos agresivos, en menos de 5 días podía fallecer el enfermo. Fíjate qué feas son estas enfermedades, Hani, que pueden matar a una persona en menos de 5 días. Sí, eso demuestra nada más pues la letalidad que poseen y cómo pues sí pueden acabar con las personas. Meditando sobre la situación que estamos viviendo ahorita, si la llegara a comparar, o sea, ahorita la verdad es que no le estamos pasando tan mal, ¿eh? No, sin duda alguna. O sea, obviamente el contexto es diferente, ¿no? No hay una guerra mundial, pero sin duda alguna creo que es algo un poquito más leve, diría yo. ¿Cómo llegó, Hani? Bueno, pues esto es interesante, porque la gripe española como tal atacó al mundo en 3 oleadas. Una en primavera de 1918, otra en otoño de ese mismo año y otra en primavera de 1919. Pero la más fuerte fue la que se dio la segunda, la de otoño de 1918. Aquí a México llega por medio de la frontera norte, o sea, por Estados Unidos y por algunos puertos, como pues ha ocurrido con otras epidemias a lo largo de la historia. Pero cuando llega aquí en esta segunda oleada mundial y cuando estaba en su parte más fuerte, no es casualidad que estamos aquí en México en los tiempos de la Revolución. Así que igual era como que otra cosa más en esos tiempos. Los primeros casos detectados fueron en Nuevo León, Coahuila, en Veracruz, lugares del norte y costeros. Y pues bueno, para el 24 de octubre de 1918 ya se habían registrado 60,000 contagios y había pues aproximadamente entre 1,500 y 2,000 muertes diarias. Esto combinado con todo... ¿En serio? Sí, increíble. Combinado con todo lo de la revolución,
pues, o sea, movilización de gente, problemas económicos, problemas sociales, etc., hizo que al final entre 300,000 y 500,000 mexicanos hayan muerto por esta epidemia, por esta pandemia. Oye, ¿y sabes qué también? Comparando pues las medidas sanitarias, digo, vamos a encontrar, repetimos, de nuevo todos estos métodos que se han estado utilizando durante todos los siglos. Uno es el aislamiento social y también pues la famosa cuarentena, las restricciones, el cierre de puertos, el cierre de rutas comerciales. Y bueno, también vamos a encontrar en este periodo de la epidemia de la gripe española, fue cuando se hizo famoso el cubrebocas, el tapabocas, el tapachí, como le quieran llamar, y adquiere una gran importancia para medida de prevención de enfermedades, bueno, para medida de prevención de contagio, y tanto así se marcó el uso de este artículo en la gripe española que hasta la fecha lo seguimos usando. Sí, exacto. Entonces, cuando se trata de una enfermedad contagiosa, debemos de ponernos nuestro cubrebocas como lo hacemos actualmente, pero pues para que sepamos, en esta enfermedad, en esta epidemia, fue cuando se viralizó, se hizo popular el uso de este artículo, el famoso cubrebocas. Y bueno, Hani, esto ha sido pues lo que hemos platicado, lo que hemos preparado para todos los pasajeros sobre las epidemias. Estas famosas epidemias de Mesoamérica, la peste negra, el cólera y la gripe española. Yo sí quiero hacer una pequeña reflexión, porque no puedo evitar obviar lo que dijiste hace ratito, de las malas condiciones de higiene, de que muchos de estos virus, Hani, es por eso. Y yo creo que es muy importante empezar a mejorar nuestros hábitos higiénicos. Es muy importante para poder mejorar nuestra calidad de vida. Hay que lavar bien nuestros alimentos, hay que cocinarlos adecuadamente, hay que manejar correctamente tu basura, no hay que consumir con mucha frecuencia alimentos en la calle, hay que desparasitarnos cada 6 meses, hay que respetar nuestros días de descanso cuando estamos enfermos. Eso, ¿sabes qué? La gente ya no lo hace. La gente prefiere echarse unas pastillas y se sale a trabajar o se va a la calle. Y tienen que entender que cuando están enfermos tienen que descansar, tienen que dejar que su cuerpo descanse 1 o 2 días. Entonces eso es muy importante igual para prevenir el contagio y la mutación de nuevos virus. Solo hay que ir a los baños sanitarios indicados. Eso es muy interesante. Si van a un baño, tienen que ir a un sanitario indicado, que ese es un baño. En fin, hay muchísimos cuidados que podemos ver y que podemos hacer cada uno de nosotros para poder prevenir estas enfermedades. Y reitero, para poder mejorar nuestra calidad de vida. Sí, claro, y esto igual, aunado al hecho de que, si bien se podría decir que, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día es algo nuevo, sí, es algo nuevo, pero no es algo sin precedentes. El ejemplo de la gripe española, yo creo la verdad que se podría acoplar o incluso desde cierto punto de vista comparar ciertos aspectos, y pues eso se trata igual, ¿no? De ver qué se hizo en el pasado, de qué salió bien, de qué salió mal, pues para intentar igual, pues no repetir los errores y sí, pues intentar replicar los aciertos. Y sin duda alguna, aunado a todo lo que has comentado ahorita de la higiene y de pues todas estas medidas para intentar cuidarse estando en estos casos, es importante tener mucha conciencia de todo esto para, a fin de cuentas, pues igual no se contagie más gente y no muera más gente. Y pues bueno, Hani, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por habernos escuchado, por haber escuchado estas cosas que decimos, estas barbaridades que decimos, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros investigamos todo con mucho cariño para ustedes, los pasajeros que nos están escuchando, y para todas las personas que gustan de estar un ratito con un cafecito escuchando Historias al Vapor. Les agradecemos mucho a las personas que nos escucharon, les agradecemos mucho, le agradezco mucho, Hani, por estar aquí, por estar en este regreso. Tenemos nuestros problemitas por estar grabando desde nuestras casas, grabando a distancia. Obviamente pues no son ambientes controlados, pero pues estamos haciendo la mejor dedicación, estamos haciendo el mejor esfuerzo para tener este proyecto siempre a la facilidad de ustedes. Así es, y con muchísimo gusto, igual muy contento de estar aquí contigo, con los pasajeros y con todo lo que nos escucha. Vamos a seguir así dándole a toda esta segunda temporada que estamos iniciando hoy, para que pues haya más contenido. Oh yeah. No se pierdan de nuestro siguiente capítulo, que va a ser con una egresada de la Facultad de Biología. Ella se llama Tania Thun.
y ella es egresada de la Facultad de Biología de la UADY, el famoso CCBA. Y pues bueno, en nuestro siguiente podcast va a ser sobre Charles Darwin y las ciencias naturales. No se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Ya estuvimos platicando con Tania cómo va este rollo y la verdad suena muy bien. Así que no se lo pierdan. Y pues bueno, Hani, sin nada más que decir, pero con mucho que hablar después, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo me despido, mi nombre es Pablo Pasarelli y ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Y pues sí, muchas gracias. Soy Daniel Cervantes y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias, nos vemos. Adiós.